Hay nombres que solo con oírlos nos transportan a una época, a un estilo de vida. Y Jet Set, bueno, Jet Set era uno de ellos. Era sinónimo de exclusividad, de fiesta, de la noche más glamurosa que te puedas imaginar. Pero toda esa imagen, todo ese brillo, se hizo añicos en una sola noche. Y ese nombre pasó a ser el centro de una tragedia que nos sacudió a todos. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Todo empieza justo aquí, en el epicentro del desastre. Con esta frase, un testigo describe el momento exacto, el instante en que la diversión se convirtió de repente en pánico. Imagínatelo, no hubo ningún aviso, nada, solo un ruido sordo y de golpe el comienzo de una auténtica pesadilla. Y es que lo más increíble de todo esto es el contraste, ¿verdad? Para entender de verdad la magnitud de la tragedia tenemos que rebobinar, pero solo unos minutos, ¿eh? Antes de todo ese caos, Jet Set estaba en su apogeo, vibrando con esa energía de ser el sitio donde todo el mundo quería estar. Entonces, ¿cómo era realmente una noche allí, en Jet Set? Pues mira, no era solo salir de fiesta. Ir a Jet Set era toda una declaración de intenciones. Era un símbolo de estatus, el epicentro de la vida nocturna de la ciudad. La fórmula era la verdad infalible. Tenías música en directo, siempre te cruzabas con alguna cara conocida, influencers, gente famosa y claro, ese ambiente de exclusividad. Pero fijaos en el último punto, el que los informes tiempo después sacarían a la luz. Y es que el local, al parecer, funcionaba sistemáticamente por encima de su aforo legal. Una señal de éxito que en realidad era una auténtica bomba de relojería. Y entonces la bomba explotó. La narrativa cambia de golpe, radicalmente. La música se para en seco y es reemplazada por el sonido de las sirenas. Se acabó la fiesta. La emergencia no ha hecho más que empezar. Es que la cronología de los hechos es de vértigo. En el minuto cero ocurre el colapso. Apenas unos minutos después, los servicios de emergencia ya están de camino. En menos de una hora, la zona está totalmente acordonada. Y, casi a la vez, los vídeos desde dentro empiezan a moverse por redes sociales, mostrando a todo el país la magnitud del caos prácticamente en tiempo real. Y claro, con esos vídeos llegaron las primeras voces desde dentro. Los testimonios de los supervivientes, que empezaban a apuntar todos en la misma dirección. Frases como, eso estaba demasiado lleno, no había seguridad suficiente, o nadie sabía por dónde salir, se empezaron a repetir una y otra vez. Ya no se hablaba solo de un accidente, de mala suerte. Y así, entre los escombros, en medio de la confusión, surgió la pregunta. La pregunta clave que le iba a cambiar absolutamente todo, y que pasó de ser un murmullo entre los testigos a convertirse en el eje central de toda la investigación que estaba por venir. A partir de esta pregunta, el foco cambia por completo. La historia se traslada de la discoteca a los juzgados, y ahí arranca la búsqueda de respuestas. ¿Fue un accidente o en realidad fue una negligencia? El proceso legal se puso en marcha muy rápido. Lo primero, lógicamente, las denuncias de las familias de las víctimas. Ellas fueron el motor que lo arrancó todo. A partir de ahí se abre una investigación formal, el Ministerio Público entra en acción y las acusaciones se concretan, negligencia y una presunta violación de las normativas de seguridad. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, en el choque frontal entre las dos versiones. Por un lado, la versión oficial del local, que era «cumplíamos con todos los requisitos». Pero por otro, los hallazgos de los peritos contaban una historia muy diferente. Hablaban de cambios en la estructura del edificio sin autorización, una falta de mantenimiento evidente y otra vez el tema de la sobreocupación como algo habitual. Este es el punto de inflexión. La acumulación de pruebas lo cambia todo. El caso deja de ser visto como un trágico accidente y se convierte en lo que podría ser el resultado de toda una cadena de decisiones como poco irresponsables. Como era de esperar, el caso no tardó nada en explotar en los medios. La batalla legal, la de verdad, se libraba en los tribunales, pero es que fuera se estaba librando otra guerra, la de la opinión pública, a la vista de todo el país. ¿Y la sociedad? Bueno, pues la sociedad se dividió claramente en dos bandos. Por un lado, los que veían una irresponsabilidad total y exigían una condena ejemplar. Y por otro, quienes defendían que, oye, fue un accidente imprevisible, una fatalidad que nadie podía haber evitado. Al final, el resultado de todo este ruido mediático fue que la marca Jet Set quedó tocada de muerte. El nombre que antes era sinónimo de lujo y de fiesta, ahora estaba para siempre ligado a la controversia, a la negligencia y, por supuesto, a la tragedia. Pero a ver, más allá del ruido, de los debates legales y de todo, es fundamental que volvamos al núcleo de esta historia, al coste humano. Porque mientras unos buscaban culpables, las víctimas solo pedían una cosa. Es que, detrás de los expedientes judiciales y los titulares, hay personas. Supervivientes con secuelas físicas y emocionales que les van a acompañar toda la vida. Familias rotas, que perdieron a gente que querían
y que, al margen de cualquier debate, solo buscaban una cosa. Y esta frase lo resume todo. Se convirtió en su lema, en el de las víctimas y sus familias. Es que no iba de una compensación económica. Su demanda era algo mucho más profundo. Era una exigencia de responsabilidades. Era simplemente un grito pidiendo justicia. El tiempo ha pasado, sí, pero el caso dejó un legado que no se ha borrado. Y más que respuestas cerradas, lo que nos ha quedado es una pregunta fundamental que la verdad resuena todavía hoy. Porque esta tragedia nos obligó a tener conversaciones muy incómodas como sociedad. De repente se empezó a debatir en serio sobre la responsabilidad de las empresas, sobre si nuestro sistema judicial es de verdad eficaz, sobre esa alarmante falta de una cultura de prevención y, en última instancia, sobre algo tan básico como el valor que le damos a la vida humana. Y esta es la reflexión final, el punto crucial que nos deja todo este caso. Va mucho más allá de los detalles de lo que ocurrió aquella noche, porque la pregunta realmente importante no es qué pasó, sino quién tenía la responsabilidad de haberlo evitado y por qué no lo hizo. Una pregunta que, lamentablemente, quizás siga sin una respuesta clara.